Culpable. Sospechosa, segunda parte. Escrito por Odalis Mendoza. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras. Capítulo 21. El doctor Leonard y Candy de inmediato se abocaron a socorrer al niño. Para asombro de todos, el médico ordenó que fuese colocado sobre una mesa y no en una cama como era de esperarse. Así que ella abrió las puertas del estudio. Con unas toallas le estabilizó el cuello rápidamente. Enviaron por el especialista, pues de este dependía la decisión de trasladarlo o no a la clínica en esas condiciones. Las enfermeras y el doctor no se daban abasto con tantas personas por atender, a pesar de que cada mujer dentro de la mansión los apoyaba. Apenas amaneciera tendría que enviarlos al centro de salud, donde contarían con las atenciones necesarias, o al menos lo haría con los casos más complicados. En la cama de la habitación principal, Victoria frotaba con fuerza el cuerpo de Albert. Le apretaba fuerte las manos y de tanto en tanto le abrazaba como desesperada, pues los pequeños movimientos de Albert cada vez se hacían más ciertos, más firmes. Él estaba luchando. La joven no perdía la esperanza. Le hablaba y hasta le pellizcó fuerte, logrando un quejido débil en el rubio. Cuando él comenzó a emitir palabras sueltas y movió el cuello de un lado a otro, supo que estaba a punto de lograrlo. ¿Cómo habían llegado hasta allí? Pues luego de ese primer movimiento en la mano con el cual Albert abrazaba a Victoria como para que no se levantase, la chica se había embarcado en una desenfrenada carrera para hacerlo reaccionar. 2 horas después de tortuosos pero efectivos estímulos, estaban recuperando de a poco la conciencia del rubio. Una vez que el médico hubo dejado a las otras 4 personas atendidas y volvió a la habitación del patriarca, se horrorizó de encontrar a Victoria de pie sobre la cama. Estaba a punto de ponerse a dar saltos sobre el colchón, pues estaba convencida de que él estaba casi por abrir los ojos. Solo un pequeño impulso, solo necesita sentir, y lo voy a traer de vuelta al mundo de los vivos. Puede apostar lo que quiera, Doc. ¡Basta! Debe usted parar, señora Thompson. Es contraproducente, además de inapropiado. Soltó el galeno sorprendido e indignado de tamaño exabrupto. La castaña, al escuchar su falso apellido, adivinó lo incongruente que pudo haberle parecido todo aquello a ojos de un tercero. Como niña regañada se bajó de la cama y, algo sonrojada, trató de explicar la bochornosa escena. Doctor, es que él... Sí, él está reaccionando. Encontradas las palabras, recuperó la confianza. Sí, está reaccionando. Por favor, ayúdeme. Mire. Y volvió a pellizcar el rostro del pobre Albert. Señora... Y la frase, cualquiera que el médico hubiese querido decir, se quedó incompleta al ver cómo el hombre se quejó y apretó los párpados con algo de fuerza. Deme un poco de espacio y no vuelva a hacer eso. Cogió su maletín y mientras preparaba algunos frascos y una larga jeringa, la chica exaltada continuó las explicaciones. Es que ustedes no veían. Hace más de 2 horas que comenzó a reaccionar y yo no sabía qué hacer. Les grité, les llamé y nadie vino. Pero no quería dejarlo solo. No podría dejarlo solo. No te dejaré nunca, Albert. Decía esto último volviendo a acercarse a la cama. Debe de entender, señora Thompson, que allá afuera es un caos. Tenemos 4 personas más que ha traído su esposo en muy mal estado. Hemos tenido que atenderlos a todos. Victoria hizo caso omiso al reclamo velado que le hacía el doctor, pues al mencionar a su esposo, lo hizo con un tono un tanto recriminatorio. Lo importante de sus palabras era que habían llegado más heridos. ¿A quién trajo mi esposo? Dígame, por favor. Pronunció esas palabras con algo de duda. Aquella farsa de matrimonio con Wallace ahora le estaba molestando mucho. A la señorita Ligan y a Dorothy en primer lugar,
y luego un pequeño que me preocupa bastante, aunque el estado de las primeras es deplorable, contestó aplicando la inyección en el torrente sanguíneo del paciente. La chica se llevó las manos al rostro, consternada con lo agridulce que le resultaba la noticia. Entonces, lo lograron, las hallaron. Pero, ¿por qué en ese estado? ¿Y a qué niño se refiere? Estuvo a punto de salir cuando un movimiento de Albert la retuvo. Él abrió los ojos pesadamente, tratando de enfocar bien sus ojos para mirarla. Con mucho esfuerzo elevó una mano, queriendo alcanzarla, y ella se echó a llorar, sujetando y besando su aún fría mano. Unos 10 minutos después, ya Albert pudo emitir una frase completa. ¿Cuánto tiempo llevó así? Unas 72 horas o quizás más. Sufrió una sobredosis que le sumergió en un estado de coma. Le auscultaré y monitorearemos sus condiciones. Agradézcale a Clara y a sus muy cuestionables técnicas de estimulación. Albert buscó con la mirada los ojos de Victoria, quien se encontraba de forma extraña bastante apenada. Ante esas señales tan evidentes de atracción entre Clara de Thompson y el magnate Harley, hasta alguien tan poco mordaz como el médico se sintió incómodo, así que manteniendo su profesionalismo, carraspeó y ordenó con una voz muy elocuente que el paciente debía continuar con su descanso, por lo que no debía tener visitas. Clara Thompson, tan perceptiva como siempre, supo de inmediato que el galeno no entendía su comportamiento y no lo podía culpar, cuando a ella misma se le hacía difícil explicar el haber perdido la cabeza de esa manera. Apenas supo a Albert en peligro. Entiendo. No se preocupe. Ahora mismo debo ir a... Entiendo. No se preocupe. Ahora mismo debo ir a... Se disponía a salir perturbada y con los nervios de una colegiala, cuando habló con fuerza el rubio. Ni se te ocurra salir. Prometiste que nunca más te volverías a alejar de mí. Aquellas palabras hicieron que la chica soltara el pomo de la puerta y se la llevase a la boca, tratando en vano de callar un gemido de horror al descubrir que él la había escuchado y ahora conocía sus sentimientos. Dentro de sí despertaron miles de cosas a la vez. Temores, vergüenzas, emociones, etc. Todo eso se resumía dentro de sí en una sola pregunta. ¿Y ahora qué hago? Aunque el rostro de Clara reflejaba la velocidad de sus pensamientos, en la habitación se encontraba otro semblante que estaba más impactado. La humanidad del pobre y engañado doctor Leonard era toda una oda al descalabro. Mientras ocurría todo aquello, en el lobby de la mansión se gestaban muchas incógnitas en otras cabecitas confundidas. El resto de la banda de niños cubiertos con frazadas y unas tazas de chocolate humeantes entre sus manos observaban el ir y venir de Candy, Annie, Eleanor, las enfermeras y cada persona dentro de la mansión. Wallace y Archie discernían sobre si salir a ayudar a buscar los maleantes, tal como había decidido Harrison, o quedarse a apoyar en el caos dentro de la casa, donde se sentían bastante inútiles, pero significaban una protección ante cualquier contingencia. 3 pares de ojos seguían los movimientos del castaño de un lado a otro como hipnotizados, hasta un punto donde éste, quizás por la insistencia, los notó. Aunque habían sido atendidos, bañados y vestidos por el personal de la casa, tal como Candy lo ordenó, él no les había dirigido la palabra hasta ese momento. Se acuclilló delante de ellos y, haciendo una inspiración profunda, les preguntó. ¿Se encuentran mejor? Sí, dijo un seco y esquivo Fred, sin mirarlo a los ojos, lo cual no pasó desapercibido para el actor y le soltó acusatorio para los 3. Merecen una reprimenda. Desobedecieron deliberadamente. Nunca más deben ponerse en un riesgo como ese. ¿Escucharon? Charlie y Ben asintieron rápidamente con la cabeza, pero bajaban la mirada, evitando verlo también. Aquello no era normal en los pilluelos. Él bien sabía que eran unos granujas que se enorgullecían de su valentía y los líos en los cuales se metían, así que supo algo les pasaba. Se sentó al lado de ellos y adoptó la postura corporal que tenían los 3. Quería que ellos lo sintieran como uno más de la banda y así averiguar qué les ocurría. «Me van a decir que hice mal». Los 2 más pequeños le dirigieron una furtiva mirada a Fred.
Como buscando autorización, y su expresión fría les dio la respuesta. Así que guardaron silencio, por lo que Wallace continuó. Tienen razón. Antes de una reprimenda, debí haberles agradecido. Sin su intervención, estoy seguro que esos tipos me hubiesen hecho papilla y habría perdido a las 2 mujeres que ahora les deben la vida a ustedes, al igual que yo. En ese momento los 3 le miraron atónitos. Jamás pensaron que un caballero, un hombre tan importante, les estuviera tomando en cuenta de esa manera. Por lo general, nadie lo hacía. Eran menospreciados por los adultos. Nunca alguien les había tomado en serio, mucho menos reconocerles. Por lo tanto, no sabían cómo reaccionar ante esas palabras. No obstante, Fred volvió a su posición inmutable y, por supuesto, sus compinches, aunque dudosos, hicieron lo mismo. Tienen mi agradecimiento y amistad eterna, así que pueden pedirme cualquier cosa, les aseguró el hombre con la convicción de quien hace una promesa para toda la vida. Los chicos se comunicaron de aquella forma que solo ellos entendían y Fred entonces aprovechó de preguntar. ¿Le podemos pedir cualquier cosa? Hasta una respuesta. Con un asentimiento, Wallace reafirmó su palabra. Entonces el muchacho, mirándolo directamente por primera vez en esa plática, le soltó a quemarropa. ¿Por qué engaña a la señora Thompson con esa rubia pecosa y mandona? Terry, que estaba con los codos apoyados en las rodillas y las manos juntas, bajó la cabeza para no evidenciar la carcajada que contuvo. Recordó que cuando ellos llegaron junto a Hudson, él y Candy se abrazaban, lo que no pasó por desapercibido para ellos. Negando con la cabeza, los miró. Apretó los labios y, dándose cuenta que aquellos niños tenían muchos más principios que numerosas personas adultas, corroboró que tales valores merecían su respeto y la verdad. No obstante, no podía aún develar su identidad todavía. Les debo una explicación y una disculpa, pero por ahora no les puedo contar lo que ocurre. Tengan por seguro que la mujer que conocen como mi esposa sabe que amo a la rubia pecosa y mandona. Está feliz por mí y no tiene ningún problema con ello. Por favor, confíen. Les prometo que pronto entenderán. Jamás les mentiría. A pesar que los ojos azules de Wallace parecían honestos, no les convenció por completo, al menos no por el momento, pero los 3 decidieron darle el beneficio de la duda. Se cuchichearon algo entre ellos y Fred emitió una sentencia y una amenaza. Aunque usted es nuestro amigo y entendemos que a veces los adultos son complicados, le daremos 3 días. Y si para ese entonces no hemos entendido lo que se trae entre manos, hablaremos con la señora Thompson, porque ella también nos cae bien, aunque la pecosa mandona se ha portado muy bien con nosotros y con el roto. Le debemos eso a su esposa. Con otro asentimiento de cabeza y una sonrisa de admiración, Terry aceptó las condiciones de sus amigos. Los interrumpió el especialista que llegó de la clínica para atender al roto y entonces, por primera vez, aquellos 3 hombrecillos mostraron miedo real. No les hizo falta decir nada, pero también se pusieron de pie y siguieron al hombre con los ojos. Sin ser conscientes de ello, se acercaron y rodearon a Terry, quien al notar sus reacciones, les arropó colocando sus brazos sobre los hombros infantiles. Contenían el aliento como en una silenciosa y expectante oración. Cuando entró Miller, con la mirada de satisfacción y apretando los dientes para dominar una sonrisa, les anunció: «Los tenemos». Continuará.